Desde nuestra más tierna infancia nos han acondicionado, haciéndonos creer que la Tierra es un planeta que gira sobre sí mismo y alrededor del Sol. Este adoctrinamiento comienza en la escuela, donde un globo terráqueo, sujeto a un eje, simula los giros inexistentes que dan lugar al día y la noche. Pues bien, hasta hoy todo son teorías. Todavía no se ha demostrado cuál es la forma de la Tierra, y mucho menos que se mueva. La única foto que existe, completa de la Tierra, desde el espacio, es de la NASA, realizada supuestamente desde la Luna, en la misión Apolo 11, pero utilizando un programa de Photoshop se puede comprobar que también es un montaje que han utilizado filtros, copiar y pegar. La versión oficial de la NASA dice que desde los satélites se hacen cientos de fotos y que luego las editan dando esa forma esférica, ya que su cercanía a la Tierra impide una visión completa de la esfera terrestre. Por otro lado, los satélites que viajan más lejos dicen que no disponen de una cámara fotográfica con la calidad de imagen suficiente para realizar una foto al completo del globo terrestre. Así que hoy en día no existe ninguna foto real de la Tierra que verifique su forma. No se puede demostrar la curvatura ni el movimiento de la Tierra porque sencillamente no existe. Es improbable y completamente imposible que la Tierra esté girando a una velocidad de 1700 km la hora y no nos demos cuenta. Si observamos atentamente la naturaleza, ella hablará por sí sola. Todo indica la verdad, solo que es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que han sido engañadas. No hace falta ser científico para saber que el agua tiende a nivelarse, que busca el nivel más bajo y que los ríos siempre siguen un mismo curso hasta llegar al mar. Entonces, ¿cómo se explica que el agua actúe de la misma forma si la Tierra está girando? Es inverosímil, pero es tal el bombardeo de mensajes subliminales procedentes de todos los medios de comunicación que nos implantan pensamientos sin darnos cuenta. Es tal el control mental que ejercen desde el anonimato que no nos paramos ni a reflexionar por nosotros mismos. Platón, uno de los más grandes filósofos griegos, explica con el mito de la caverna cómo el conocimiento del hombre queda mermado dependiendo de la realidad a la que el individuo esté sometido. Este relato dice lo siguiente: imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea, provista de una larga entrada abierta a la luz que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que estarse quietos mirando únicamente hacia adelante. Detrás de ellos, la luz de un fuego que arde y un camino situado en alto. Otros hombres pasan por detrás transportando toda clase de materias. Los encadenados verán las sombras proyectadas por el fuego sobre la caverna y no tendrán por real ninguna otra cosa más que la sombra de los objetos. Si uno de ellos fuera desatado, obligado a salir al exterior, contemplaría con sus ojos la verdadera realidad, pero una vez de regreso a la oscura caverna, sus compañeros no creerían en las maravillas que ha visto fuera y lo tomarían por loco. Así es exactamente como manipulan nuestro conocimiento. Nos dicen que la Tierra tiene una curvatura cuya demostración es un sinfín de cálculos matemáticos, donde las ecuaciones y fórmulas son inventadas, y lo creemos a pies juntillas, incluso viendo con nuestros propios ojos que esa curvatura no existe en la naturaleza, que no se aprecia en el horizonte ni desde el aire. La ciencia convencional nos dice que los objetos desaparecen en la línea de la curvatura. Incluso han confeccionado una tabla que podemos relacionar los metros que desaparece un objeto dependiendo de la distancia en la que se encuentre. Muy bien, vamos a hacer una comprobación. El Peñón de Gibraltar tiene una altura de 426 metros y se encuentra a 67 kilómetros de Ceuta, por lo que debería de desaparecer unos 300 metros en el horizonte
debido a la curvatura terrestre. Pero como podemos comprobar, no es el caso. Se aprecia por completo desde el otro continente. Por otro lado, también deberíamos de ver los edificios que están a cierta distancia, inclinados y no en vertical. Tampoco he visto nunca el agua curvarse, es decir, es imposible que el mar se curve alrededor de la Tierra para formar una esfera. La ciencia convencional lo resuelve con la gravedad, que según dicen es una fuerza que atrae a toda la materia al centro de la Tierra. Pero ¿cuál es esa fuerza que puede atraer todo el agua del mar, dándole forma curva, y por lo contrario permite que una mariposa vuele? Inexplicable e imposible de demostrar. Todos son teorías ideológicas, sin una base científica que lo pueda corroborar. Es incluso absurdo pensar que nos han engañado sin ningún propósito en algo que aparentemente sin importancia no influye en nuestras vidas, pero nada más lejos de la realidad, ya que la ignorancia nos hace débiles. Con el paso del tiempo, la élite se ha dado cuenta que si nos quitan el conocimiento, nos confunden y nos dividen en maneras de pensar, entonces son más fáciles de manipular para su propio beneficio. Todo, aunque parezca imposible, sigue un plan. El pensamiento manipulado y preconcebido de que estamos girando en el espacio nos hace sentirnos perdidos e insignificantes. Nos hacen creer que estamos dando vueltas como un ratón en la rueda giratoria de la vida. Por eso hay que despertar y ver la realidad, pues el conocimiento nos dará poder y la verdad nos hará libres.